no amar al mundo. La semana pasada el mandato que nos entregaba la Escritura era no ames al mundo. Y ahora Juan nos da razones, las razones por las cuales nosotros no debemos amar al mundo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versos 16 al 17. 1 de Juan 2, versos 16 al 17. Dice así la santa palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Tengamos todo tiempo de preparar nuestros corazones para la exposición de ella. Oremos al Señor. Amado Dios, queremos rogarte en esta mañana, mientras nuestros cuerpos están aquí, pero quizá nuestras mentes, nuestros afectos, nuestros corazones, Señor, están en otro lado. Queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que tomes nuestros corazones, Señor, y los sometas a tu palabra. Hemos venido, Señor, para adorarte y nuestra adoración, Señor, implica escuchar atentamente tu voz, tal cual como tu palabra nos dice. Si escuchamos hoy tu voz, no debemos endurecer nuestros corazones. Señor, no tenemos una disposición natural a escuchar atentamente tu voz. Y es por eso, amado Dios, que con humildad y reconociendo, Señor, nuestro pecado, le rogamos a usted, Padre Santo, que nos dé oídos para oír, que nos dé, Señor, corazones atentos, que en este momento, Señor, que hemos apartado en esta mañana, sea un momento, Señor, provechoso, sea el tiempo, Señor, donde somos saciados por el bien de tu casa, sea el tiempo, Señor, donde recibimos vida a través de tu palabra, sea el tiempo, Señor, donde somos restaurados. Padre Santo, te ruego la asistencia, la bendición de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, entendiendo que no hay ninguna capacidad nuestra para alcanzar tu bendición, que solamente podemos esperarla y recibirla de ti con mansedumbre y con humildad. Háganos, Señor, ser receptores de su palabra como siervos humildes. Háganos, Señor, ser receptores de su palabra, Señor, con mansedumbre. Permítanos, Señor, también ser oidores de su palabra, que ponen en práctica su palabra y no oidores olvidadizos. Padre, usa tu palabra para santificar. Usa tu palabra, Señor, para limpiarnos. Usa tu palabra, Señor, para hacer pasar de muerte a vida aquel que está muerto en delitos y en pecado. Bendice, Señor, a todos los que están oyendo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante decir lo siguiente, a pesar de que yo había dicho que no diría más interesante, pero es una costumbre. Y lucho con ello, pero simplemente esto es un comentario aparte de lo que es la predicación. El solo hecho de que leímos en el Salmo 115. No sé si se fijaron ahí, pero la idolatría siempre produce un fin específico y determinado. Y ese fin específico y determinado es que quienes sirven a los ídolos se parecen a los ídolos. Y me llamó mucho la atención el hermano Moisés cuando habló más allá de lo material, de aquellas cosas que no son tan evidentes, de aquellas cosas que están en nuestro corazón, como la codicia, el orgullo, la avaricia. ¿Qué es un ídolo?
es la invención del corazón humano para tratar de alcanzar reposo y satisfacción en esas cosas que nosotros levantamos. No sé si ustedes han visto estos reportajes del Discovery Channel, donde muestran, por ejemplo, en la India cómo cazan a los monos. ¿Cómo cazan a los monos? Colocan una caja, hacen un orificio muy pequeñito donde solamente la manito del mono puede entrar. Y dentro de esa caja colocan plátanos. Entonces, cuando el monito ve el orificio y ve que hay plátanos, ve lo que le agrada a él, el monito mete la mano en el orificio de la cajita, agarra 2, 3 plátanos, pero ahí queda atrapado. Y no puede salir porque está preso de su propio deseo. El pecado obra de la misma manera. Llama nuestra atención a nuestros afectos. Los ídolos obran de la misma forma. Llaman la atención a nuestros afectos, a nuestros deseos y nos atrapan. Entonces, el llamado que nos hacía el Salmo 115 es confiar en Dios. ¿Pero qué es confiar en Dios? Es soltar. Es soltar. Es dejar de establecer el control de mi vida. Es dejar de buscar mi propia dirección, mis propios beneficios. Es soltarme y entregarme a Dios y caminar según su guía, su palabra. Es soltar. Quizás muchos de ustedes están experimentando algún tipo de sequedad espiritual y puede ser que se deba a que aún no han soltado. Y hay un punto en sus corazones donde están confiando más en sus ídolos, en sus falsas esperanzas, que en el Dios de Israel, que en el Dios de toda misericordia y gracia. Poniendo nuestra atención en nuestro pasaje, queramos reconocerlo o no, ya que estamos siguiendo este tema de la mundanalidad, queramos reconocerlo o no, amados hermanos, estamos llamados a ministrar a una iglesia que vive su peor forma de mundanalidad. Nosotros, los cristianos de esta generación, estamos llamados a ministrar a una iglesia que vive su peor forma de mundanalidad. Y esa peor forma de mundanalidad no tiene que ver, como decíamos en el sermón pasado, con cosas externas, sino que tiene que ver con los asuntos del corazón. Y esta peor forma de mundanalidad no se deja ver en actitudes o en apariencias, sino que esta peor forma de mundanalidad se deja ver en nuestra independencia de Dios. En nuestra independencia de Dios. Yo quiero que ponga su atención en eso. Somos mundanos o vivimos mundanalmente cuando vivimos de una forma independientes de Dios. Y esto es algo que se está desarrollando hoy en día en todas las iglesias. Muchas personas vienen para adorar a Dios, pero muchas de estas personas regresan a sus casas muertos en delitos y en pecado, y otras personas regresan a sus casas justificados por la fe. Y eso lo vemos en la parábola del publicano y el fariseo. Ambos subieron para adorar a Dios, pero la parábola termina diciendo que solamente uno regresó a su casa justificado. No quiero que pienses en el publicano, quiero que pienses en el fariseo, porque ese hombre llegó a la casa de Dios muy seguro de sí mismo. Ese hombre llegó a la casa de Dios seguro de su adoración, seguro de su conducta, seguro de su compromiso con Dios. Es más, la actitud del fariseo ante Dios es: Dios, tú tienes que estar agradecido porque vengo a adorarte. Y créanme, queridos hermanos, que muchas veces nuestra actitud en la casa de Dios es esa. Esta iglesia debiese pegarse con una piedra en el pecho porque me tiene. ¿Ah? ¿Qué sería de mí si esta iglesia no me tuviese?
ese mismo orgullo espiritual está en nuestro corazón. Entonces, cada vez que el Evangelio se expone domingo a domingo, siempre hay dos tipos de personas que están escuchando. Aquel que escucha y sabe que su justificación viene por la fe, y aquel que escucha y rechaza el Evangelio y quiere alcanzar su justicia a través de sus obras, o a través de su comportamiento moral, o a través de su automejora moral. Esta semana yo estaba meditando lo siguiente, que muchas veces nosotros pecamos delante de Dios buscando una mejor versión de nosotros mismos. Y no porque estamos buscando a Cristo. No porque estamos interesados en buscar su evangelio. No porque estamos interesados en conocer su voluntad. Sino que asistimos a la iglesia, participamos de los cultos, queremos estar en los estudios bíblicos porque queremos una versión 2.0 de nosotros. Y que la gente nos perciba así, como gente 2.0, como renovados. Pero en realidad no estamos buscando al Señor. Simplemente lo estamos usando. Ahora te das cuenta que el Evangelio confronta nuestra mundanalidad. El Evangelio hace pedazo nuestro corazón mundano. Porque no es necesario ponerse un arete en la nariz, o hacerse un tatuaje, o raparse, o llenarse los brazos de tatuaje para parecer, entre comillas, mundano. Basta con que lleguemos a la iglesia con la disposición en nuestro corazón de que Dios nos necesita y no que nosotros le necesitamos a Él para ser mundanos. La iglesia enfrenta este tipo de mundanalidad porque la iglesia vive de una forma en que pareciera ser que Dios no es necesario. Otro punto importante es que por años la iglesia se ha conformado a la doctrina de los fariseos. ¿Cuál es la enseñanza más básica de los fariseos? La enseñanza más básica de los fariseos es prohibir cosas externas, ¿cierto? Abstenerse de prácticas. La enseñanza más básica de los fariseos es, si tú te abstienes de estas cosas externas, si tú evitas estas prácticas, entonces tú vas a ser libre de la mundanalidad. Pero ese enfoque falla. Ese enfoque falla. Falla porque nos hace creer que si limpiamos el vaso por fuera, por dentro el vaso también será limpio. Ese es el engaño. La doctrina de los fariseos consistía en eso. Límpiate por fuera, adórnate por fuera, da lo mismo lo que suceda dentro de tu corazón. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Limpia primero dentro el vaso y luego fuera. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es una operación profunda en el corazón del hombre. El Evangelio es una operación profunda del Espíritu Santo en el corazón del hombre, donde nadie puede ver. Jesús le dijo a los fariseos que lavarse las manos ritualmente no limpiaba el corazón. Jesús les dijo a los fariseos que usar ropa delicada tampoco podía cubrir la desnudez de sus vidas espirituales. Pero este tipo de cosas sí hacen algo. Pongan su atención en esto. Este tipo de cosas ritualistas, este tipo de cosas de formas externas, este tipo de cosas de costumbres aparentemente piadosas, sí tienen un efecto en nosotros. Y ese efecto es nocivo. ¿Por qué? Porque nos hacen estar seguros de nuestra propia justicia. Nos hacen estar muy seguros de nuestra moralidad común. Déjeme explicar esto brevemente. ¿Qué es la moralidad común? Es algo que Jonathan Edwards desarrolló fuertemente en los días del avivamiento. La moralidad común es, tengo un buen comportamiento externo, no robo, no adultero, soy fiel a mi esposa, soy un buen padre, mantengo negocios honestos. Una moralidad común, típica, la misma moralidad que cualquier persona puede tener. Pero descuido
completamente lo que está sucediendo en mi corazón. Es decir, moralmente por fuera puedo aparecer una buena persona piadosa, pero por dentro puedo estar lleno de amargura, lleno de odio, lleno de codicia, lleno de lujuria, y que tarde o temprano esas cosas van a explotar. Porque la moralidad común no tiene ningún efecto contra los apetitos de la carne. Déjeme compartir esto. Y lo comparto porque para la primera vez que lo escuché para mí fue tremendo. Me hizo temblar. Estábamos en una reunión de pastores en un presbiterio y un pastor anciano dijo, aquí hay presentes varios tipos de hombres. Hombres que no han adulterado, pero en sus corazones estén deseosos por hacerlo. Así. Luego él dijo, hay hombres que no van a adulterar porque tienen temor del desapruebo o de perder la reputación. Pero si tuviesen la oportunidad de adulterar sin ser descubiertos, lo harían una y otra vez. Y nunca yo olvidé esa reflexión, porque habla profundamente de nuestros corazones. Entonces, por muchos años, tú puedes seguir lavando el plato, el vaso por fuera, pero ¿hacia dónde nos llevará esa conducta? Hacia el infierno. La moralidad común, como decía Charles Spurgeon, la moralidad común te puede salvar de ir a la cárcel, pero no te salvará de la condenación eterna. La moralidad común te dará buena reputación de los hombres, pero delante de Dios estarás siempre en bancarrota. Entonces, queridos hermanos, debemos ir más allá de la moralidad común, más allá de las cosas visibles, más allá de lo externo. Y es ahí donde apunta este pasaje, a lo que está sucediendo en nuestro corazón. Si seguimos poniendo atención simplemente en cosas externas, nos vamos a transformar como la iglesia en la Odisea. ¿Cuál era la iglesia en la Odisea? ¿Cuál era su conducta? Ellos decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Jesús les dice que son desventurados. Jesús les dice que son miserables. Jesús les dice que son pobres. Jesús les dice que son ciegos. Y Jesús les dice que están desnudos. Y esto Jesús no lo dice a gente que está borracha en la esquina. Se lo dice a su propia iglesia. Entonces, amados hermanos, podemos servir a Dios por muchos años como desventurados, pobres, miserables, ciegos y desnudos. Pero por fuera, ¿cómo nos vemos? Por fuera nos vemos felices, contentos, resueltos, con poder económico o por lo menos para pasar la vida tranquilamente. No nos vemos muy afligidos. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y Él sabe lo que está sucediendo en nuestras vidas. Déjeme llamar su atención a una realidad que un día tú y yo veremos ante el juicio de Dios, en el gran tribunal. ¿Cuál es esa realidad? Que muchas personas lavaron el vaso y el plato por fuera. Y esas personas partieron a la condenación lavando el vaso por fuera y el plato por fuera, cuando dentro de sus corazones estaban llenos de odio, de amargura, de codicia y de maldad. Y a esas personas las veremos un día en el juicio final. Personas que exteriormente parecían muy limpias, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos. Dios nos ayude. No es un juego. No es un juego. Ninguno de nosotros está aquí esta mañana para tratar de ser una mejor persona.
Si usted está buscando eso, déjeme decirle que eso lo puede encontrar en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, lo puede encontrar en el Tabernáculo Mormón, lo puede encontrar en una sinagoga judía, lo puede encontrar en una junta de hombres por la paz, mujeres por la paz. Pero el Evangelio principalmente no se trata acerca de la automejora humana. El Evangelio se trata de arrepentirnos, confiar en Dios y aceptar lo que Dios nos entrega en su Hijo Jesucristo. Ninguno de nosotros estamos aquí para tratar de fortalecer nuestra identidad. No, querido hermano, su identidad está en Jesús. Su identidad está en Jesús. Su justicia es Jesús. Y ante eso el Evangelio no admite otro. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, cultivar una imagen piadosa es mucho más fácil que servir al Señor con temor y temblor en el corazón. ¿Qué pasa cuando comenzamos a obsesionarnos con nuestras pequeñas reglas de conducta, reforzando nuestra moralidad común? Cuando comenzamos a obsesionarnos con estas cosas pequeñas, con cosas externas que otros pueden ver, pero descuidamos lo que está sucediendo en nuestro corazón, nos vamos a llenar de orgullo. Nos vamos a llenar de orgullo, de vanagloria. Por ejemplo, no vamos a mortificar el enojo. Ojo con eso. A nosotros nos encanta como evangélicos, y aquí hablo de evangélicos en general, nos encanta hablar de el adulterio, fornicación, esos pecados groseros y escandalosos. Pero la Biblia dice que los iracundos y aquellos que se enojan y los mentirosos no tendrán lugar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo engañados por nuestro propio pecado, engañados por nuestra moralidad común, de alguna manera vamos levantando una justicia paralela? Pero déjame decirte, amado hermano, que esa justicia paralela, que no es la justicia de Cristo, no te abre las puertas de los reinos de los cielos. Te excluye, te deja fuera. Cuando nos obsesionamos por un tipo de moralidad común, no vamos a mortificar la codicia. Ah, pastor, pero yo no soy codicioso. ¿Usted me ve que soy una persona codiciosa? No, pues. No se ve, pues. Yo los veo a todos ustedes y digo, estos hermanos son ángeles, faltan las alas nomás. No puedo ver la codicia y usted tampoco puede ver la codicia en mí. Porque la codicia es algo que opera en lo profundo del corazón. Pero sí podemos ver los efectos. Sí podemos ver los efectos de la codicia. Y los efectos de la codicia, ¿cuáles son? Vivir para nosotros mismos, olvidarnos de Dios, buscar nuestra mejor vida aquí y ahora, quebrantar los mandamientos, apartarnos del Señor, no tener comunión con Dios. Esos son los efectos de la codicia, porque nuestro corazón está ligado a las cosas temporales de este mundo. Entonces, cuando Juan nos dice que no debemos amar al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Juan nos dice que este mundo va a pasar y que los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre, Juan nos está llamando a vivir de manera que nuestra mente y nuestro corazón estén sujetos a lo que Dios ha dicho, a su palabra. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo tú y yo podemos enfrentar la mundanalidad? ¿Cómo? Juan nos dice que hemos recibido en primer lugar el amor de Dios. Verso 15. Por lo tanto,
Todos estos versículos, desde el verso 15 hasta el verso 17, son escritos para personas que han nacido de nuevo. Son escritos para personas que han recibido el amor de Dios. Yo quiero que note lo siguiente. El texto, versículo 15, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Lo leyó bien? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice no ama a Dios. No dice eso. Tampoco dice no es amado por Dios. No dice eso. El texto no está diciendo si tú amas al mundo, entonces Dios no te va a amar. El texto no dice eso. El texto dice claramente que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto significa, amados hermanos, que para nuestra naturaleza pecaminosa nos es imposible amar a Dios. No podemos amar a Dios. No podemos hacer. Para tu naturaleza pecaminosa es imposible desear a Dios. Para tu naturaleza pecaminosa es imposible buscar a Dios. No quiere a Dios. Pero si tú estás consciente de que tu ser, tu alma, tu espíritu está buscando a Dios, es porque Dios vino por ti. Es porque Dios vino por ti. Es porque el amor de Dios mora en ti. Por lo tanto, ¿cómo debemos vencer al mundo? Reflexionando, meditando una y otra vez en lo que hemos recibido. ¿Qué has recibido? El amor de Dios. ¿Qué has recibido? El amor de Dios. El amor de Dios. Vaya por un momento conmigo a Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Si hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones, entonces hemos recibido nuevos deseos, nuevos afectos y una nueva mente para servir a Dios. Mira por favor Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué produce la gracia? ¿Qué hace la gracia? Esta no es una gracia barata. ¿Qué hace la gracia según el versículo 12? La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué triste sería de nosotros los cristianos si Dios nos dijera, si tú vives sobria, justa y piadosamente en este mundo, entonces yo te voy a amar. No tenemos ninguna posibilidad, ninguna. Qué triste y miserable sería tu vida si Dios te dijera, yo te amo siempre y cuando tú vivas sobrio, justo y piadosamente. Yo te voy a amar siempre y cuando tú no tengas deseos por el mundo. Estamos todos perdidos. Estamos todos liquidados. Y ahí vemos la gran diferencia, la sublime diferencia entre las religiones del mundo y el Evangelio. Porque las religiones del mundo, todas se tratan de la automejora del hombre para alcanzar lo divino. Pero el Evangelio, ¿qué es? El Evangelio es el bendito Dios. El Evangelio es el Dios libre y soberano, que viene a los pobres pecadores, que no pueden hacer nada para salvarse. Y es por eso que el texto nos dice que la gracia ha venido a nuestras vidas. Y la gracia nos enseña. La gracia nos enseña. ¿A qué? A renunciar a la impiedad. O sea, ¿puedes combatir el mundo? Sí. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en ti. Porque el amor de Dios está en ti. La gracia nos enseña a combatir la impiedad, a combatir los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Vamos a otro pasaje, Romanos capítulo 12, verso 2. Hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la gracia de Dios por la cual debemos enfrentar al mundo, pero también hemos recibido una nueva mente, una nueva forma de pensar. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solo recibiste amor, no solo recibiste nuevos afectos, también has recibido una nueva mente, una nueva forma de pensar, y debes conformarte a esa nueva forma de pensar. Entonces, para abandonar la mundanalidad, ¿por dónde debo comenzar? ¿Por las cosas externas o por las cosas internas? ¿Dónde debo comenzar si yo quiero apartarme del mundo? ¿Dónde? Por lo interno, por mi mente, por mi corazón. El cambio, queridos hermanos, el cambio de dejar de ser un mundano a transformarnos en gente piadosa no viene por dejar de hacer las cosas que el mundo hace. No voy a ir al mall. Hoy día el Señor me habló, así que no voy al mall. No voy al cine. No voy al parque. Voy a desinstalar Spotify. Voy a cancelar mi suscripción a Netflix. Voy a eliminar YouTube. No, hermanos. No, la renovación y el cambio viene por nuestra forma de pensar. Pensamos con la mente de Cristo, anhelamos lo que Cristo anhela, deseamos lo que Cristo desea, y eso es algo profundo en el corazón. Entonces, el cambio, amados hermanos, viene cuando dejamos de pensar como el mundo piensa. Y cuando dejamos de pensar como el mundo piensa, dejamos de hacer lo que el mundo hace. ¿Se entiende? Cuando dejamos de pensar como el mundo piensa, dejamos entonces de hacer lo que el mundo hace. ¿Y qué es lo que hace el mundo, pastor? Bueno, mira cómo vive el mundo. El mundo tiene en cuenta a Dios. El mundo consulta la voluntad de Dios. El mundo madruga para buscar la ayuda de Dios. Y muchas veces nosotros andamos así. No consultamos a Dios. No oramos por el favor de Dios. No vivimos confiando en la gracia y la misericordia de Dios, sino que nos estresamos, nos afligimos, nos amargamos, nos frustramos rápidamente. ¿Por qué? Porque vivimos como el mundo vive. ¿Más quién eres tú? Mira las aves de los cielos que no siembran ni trabajan en graneros, y vuestro Padre Celestial cuida de ellas. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Quién eres tú? Eres un hijo amado. ¿Quién eres tú? Eres un hijo amado. Y como hijo amado, Jesús dice, si ustedes siendo padres, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si alguno de sus hijos les dice, papito, esta mañana tengo hambre y no hay pan, ¿un padre le dirá, hijo, vaya al jardín y saque una piedra y cómasela? No. Un padre no le dará una piedra a su hijo para comer, ni tampoco le dará escorpiones. Pero tú eres hijo de Dios. Entonces nuestra batalla constante conforme a nosotros cómo pensamos. Día a día vivimos en esta lucha, someternos a los pensamientos del mundo o vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo vive el mundo?
cómo vive el mundo. Hay muchas formas en que el libro de los Salmos nos enseña cómo el mundo vive. Y a través del libro de los Salmos nosotros podemos hacer esta examinación. Podemos darnos cuenta de el vivir con Dios y el vivir sin Dios. Vaya por favor al Salmo 17. El hombre mundano o el hombre de este mundo está decidido a vivir su vida sin tener en cuenta a Dios. Vaya al Salmo 17. Mire por favor el verso 14 y 15 del Salmo 17. Ponga su atención en cómo David ora. Salmo 17, verso 14 y 15 dice: libra mi alma de las manos, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cómo vive el hombre mundano? El hombre mundano, según el Salmo 17, es alguien que busca su mejor porción. ¿Dónde? En este mundo. Mas ¿cómo vive el hombre de Dios, la mujer de Dios? Yo estaré satisfecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaré satisfecho? Cuando vea tu rostro en justicia y cuando me despierte a tu semejanza. El hombre cristiano vive con la esperanza de un mundo mejor. Y ese mundo mejor vendrá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tiene su esperanza puesta aquí. El hombre mundano está decidido a vivir su vida sin tener en cuenta a Dios. El hombre mundano no está en ninguno de sus pensamientos Dios. Vaya al Salmo 10, verso 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cómo vive el hombre mundano? Dios no está en su mente. Dios no está en sus pensamientos. Se levanta un día por la mañana, enciende su auto, piensa en su trabajo, piensa en todo lo que tiene que hacer, piensa en todos los quehaceres del día, pero Dios no está en sus pensamientos. Porque ese hombre y esa mujer siguen confiando en sus propias fuerzas. Muchas veces nosotros caminamos en esa forma de mundanalidad. Muchas veces los días pasan como rutina, porque caminas en esa forma de mundanalidad. No hay un canto para Dios, no hay una alabanza para Dios, no hay una oración, no hay un momento donde te detienes en el día para doblar tus rodillas y simplemente disfrutar cerrando tus ojos de la presencia del Dios que está ahí contigo. El gran mal de la iglesia de este tiempo es que no tiene comunión con Dios. Se relaciona con Dios como si fuese algo que está de manera muy lejana, fuera de nosotros, muy lejos de nosotros. Para muchas personas, las redes sociales, el internet, la televisión, que no son cosas malas, pero son cosas muy relevantes, tan relevantes o más relevantes que la propia palabra de Dios. Es increíble. Pero personas no tienen ningún problema en amanecerse en redes sociales
Pero cuando se trata de la palabra de Dios, duermen. ¿Por qué pasa eso? Lo explicamos en el sermón pasado. Te acercas al mundo, te alejas de Dios. Te acercas al mundo, tus afectos por el mundo son avivados. Tus afectos por Dios son enfriados. No ames al mundo. Y aquí tenemos esta razón. No ames al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no debes amarlo? Porque el amor al mundo y el amor a Dios son incompatibles. No hay compatibilidad. El hombre mundano tampoco tiene temor de Dios delante de sus ojos. El hombre mundano puede comer sin pedir la bendición de Dios. El hombre mundano puede vivir sin esperar en Dios. El hombre mundano puede casarse, criar hijos, tener relaciones sociales, emprender negocios, sin tener en cuenta la ley de Dios. Nunca va a pensar en la ley de Dios. Nunca va a buscar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Anote estos 3 versículos de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. El mundo rechaza glorificar a Dios como creador. El mundo rechaza a Dios. La mente del hombre mundano rechaza a Dios como el soberano, como el creador. Segundo texto, Romanos capítulo 1, versículo 25. El mundo cambia la verdad de Dios por la mentira. El mundo cambia la verdad de Dios por la mentira. Tercer versículo, Romanos capítulo 1, versículo 28. El mundo odia el conocimiento de Dios. ¿Estás viviendo mundanalmente? Sermón pasado, examina tus afectos. Sermón de hoy, ¿estás viviendo mundanalmente? Si es así, debemos arrepentirnos. Si es así, debemos comenzar a pensar de acuerdo a las Escrituras. No como un esclavo, sino como un hijo amado. No como un esclavo, sino como un hijo amado. Y esas son las razones que Juan nos da para rechazar al mundo. Primera razón, el amor al mundo y el amor al Padre son incompatibles. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los deseos de la carne. Dios se opone a los deseos de la carne, Dios se opone a los deseos de los ojos, Dios se opone a la vanagloria de la vida. ¿Dónde vemos esto? Que Jesús fue una contradicción total a todo lo que el mundo valoraba. Jesús era la contradicción total a todo lo que el mundo buscaba. El mundo buscaba la gloria, el mundo buscaba la autopromoción, el mundo buscaba la fama. ¿Y qué ves en Jesús? Todo lo contrario. El mundo buscaba servir a los poderosos. ¿Para qué? Para ganar promoción. ¿Qué hace Jesús? Jesús, siendo poderoso, sirve a los que no valen nada. Entonces tú y yo no podemos tener un espíritu distinto al espíritu de Cristo. Cristo no buscaba la autopromoción, buscaba el rostro de su Padre. Cristo vivió como un extranjero y un peregrino en medio de este mundo. Nosotros también, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. La Biblia nos da grandes ejemplos, voy a mencionar solamente 3, pero grandes ejemplos del resultado de los deseos de los ojos, del resultado de los deseos de la carne, del resultado de la vanagloria de la vida. 3 ejemplos. Primer ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva a causa de los deseos de los ojos? ¿Qué pasó con Eva cuando vio el árbol de la ciencia del bien y del mal? Lo vio como árbol codiciable, como un árbol codiciable, como un árbol bueno para comer y como un árbol ante el cual ella podía alcanzar sabiduría lejos de Dios. ¿Cuál fue el resultado? La entrada del pecado al mundo. Los deseos de los ojos.
Cuando tú ves cosas, no solamente materiales, sino también aquellas cosas que tienen que ver con la identidad, aquellas cosas que tienen que ver con el respeto, aquellas cosas que tienen que ver con ganarse un nombre, o aquellas cosas que tienen que ver con ganarte la aprobación de otros. Esas cosas también entran por los ojos, por la vanagloria de la vida. Son cosas que anhela tu corazón. O si yo tuviera yo tuviera una mejor imagen, entonces sería más respetado. Si yo tuviera un rostro más agraciado, entonces me iría mejor. Si yo tuviera tal talla, quizás me iría mucho mejor. Si yo tuviera tal porte, si yo tuviera esto o esto otro. Es así como piensa ¿quién? El mundo. Pero el Hijo de Dios, no. Porque el Hijo de Dios está resuelto en Cristo, completo en Él. Los deseos, por ejemplo, codiciosos de Acán. Acán que codició el manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y esa codicia, esa avaricia, ¿hacia dónde le llevó? Hacia la destrucción de él y de toda su familia. Encendió la ira de Dios, encendió el furor de Dios. Luego tienes también otro ejemplo, David. ¿Qué sucedió? La vanagloria de la vida. Soy el rey, no tengo por qué estar en la batalla, este es mi palacio. Por la codicia de los ojos, por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne, se entregó a la lujuria. Y esa lujuria trajo la espada y el juicio de Dios sobre su casa. Ahí vemos en esos tres ejemplos que Dios se opone a los deseos de la carne, se opone a la codicia de la vida, se opone a los deseos de los ojos, se opone a la vanagloria de la vida. Dios está en contra de aquello. No debes amar al mundo porque Dios lo odia. No es juego, hermano. No puedes amar lo que Dios odia. Y ahí vamos comprendiendo el sentido profundo de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Cambiar lo de afuera? No, eso es fácil. Eso es muy fácil. ¿Qué es santidad? Santidad es desear lo que Dios desea, amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece, apartarse de lo que Dios está apartado. Eso es santidad, hermanos. Eso es santidad. Díganme si no es una locura intentar amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Es como una especie de esquizofrenia práctica, ¿no? Es como tratar de vivir en un mundo paralelo, es como tratar de vivir dos vidas al mismo tiempo. Y eso produce desequilibrio, y eso produce confusión, y eso produce debilidad espiritual. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se menospreciará al otro. Mateo capítulo 6, Mateo 16, 26. No se puede. Es locura tratar de amar al mundo y amar a Dios. Pero muchas veces el pueblo de Dios camina en esta locura. ¿No me cree? Muchas veces el pueblo de Dios camina en esta locura temporal. Vaya por un momento al Salmo 86, perdón, Salmo 85, y luego vamos a ver el Salmo 86. Salmo 85, el Salmo 85 es un clamor por el avivamiento, es un clamor por la restauración. Es una oración que levantan los salmistas para que Dios intervenga. Mira por favor el Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué ocurre cuando tu vida espiritual va mal?
¿Qué ocurre cuando estás apartado de Dios? Tu corazón no tiene reposo, tu mente no tiene reposo, tu alma no tiene descanso. Y cuando tu mente, tu corazón, tu alma no tiene descanso, tu cuerpo tampoco descansa. Y eso comienza a tener efectos nocivos en la forma de pensar. Muchas veces el cristiano vive en este tipo de tinieblas, en una contradicción, en una especie de locura. Y David está orando ¿para qué? Para que el pueblo de Dios sea librado, para que se vuelvan de la locura, se vuelvan a Dios, para que tengan reposo en Dios. ¿Cómo debemos orar también? Y ahí vamos al Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. En primer lugar, enséñame. No puedo aprender solo. ¿Qué es la oración? La oración es dependencia de Dios. Enséñame. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y entonces voy a caminar en tu verdad. Pero aquí viene una palabra muy linda, que en el hebreo da la imagen de la integridad o de mantener unido. Dice el salmista, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame y entonces voy a aprender. Enséñame y entonces voy a caminar en la verdad. Y ahora David dice, afirma mi corazón. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué significa eso? Que sin la obra sobrenatural de Dios no podemos temer a Dios. Y debemos orar diciendo, Señor, afirma mi corazón, mantén mi corazón unido hacia ti, inclinado hacia ti. Pero ¿qué ocurre cuando hay tinieblas espirituales? Nuestro corazón está disperso. Nuestro corazón parece una brújula descontrolada, sin rumbo. Y eso trae tiempos de locura, tiempos de aflicción, tiempos de caminar en tinieblas, tiempos de caminar sin sentido, sin rumbo, tiempos donde parece que la vida diaria es pesada, es una carga. Te acuestas esperando descanso, pero te levantas cansado. Es porque tu corazón se ha alejado de Dios. Tu corazón se ha alejado de Él. ¿Hacia dónde conduce el mundo, queridos hermanos? ¿Qué peligro corre alguien que ama el mundo y las cosas del mundo? ¿Qué peligro corremos si nosotros seguimos amando el mundo y las cosas del mundo? Quizás es bueno que anote esta pregunta. ¿Qué peligro corro yo si sigo amando el mundo y las cosas del mundo? Déjame leer Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es el peligro que corres si sigues amando el mundo? ¿Cuál es el peligro que corres si le sigues entregando tus afectos al mundo? Corres el peligro de perder el cielo. Corres el peligro de perder el cielo. Corres el peligro de perder tu alma. Y ahora entendemos que aquellos que se entregan al mundo completamente, aquellos, va a decir Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Y por qué salieron de nosotros, Juan? Porque no tenían el amor de Dios en sus corazones. Por lo tanto, esta palabra es para ti. Si amas a Dios, si te has arrepentido de tus pecados, pero estás luchando contra la mundanalidad, debes saber que el amor al mundo conduce a un destino definido. Y ese destino definido es lejos de Dios, fuera del reino de Dios. El mundo es un instrumento del diablo, ¿o no? ¿Sí o no? Este mundo caído, este mundo espiritual que se opone a Dios y a su palabra, ¿es instrumento de Satanás? Sí. ¿Por qué?
Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice que Satanás es el Dios de este mundo. No está hablando de que Satanás es el Dios de la creación. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo que Satanás es el Dios con minúscula de este sistema caído, rebelde, que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Vamos por un momento a Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Satanás usa el mundo para tratar de destruir a los santos. Satanás usa el mundo y lo ocupará para hacerte caer, como lo intentó hacer con Jesucristo. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Qué intentó hacer Satanás? Le ofreció la gloria de este mundo caído a Jesús. ¿Cómo Jesús huyó del diablo? ¿Cómo Jesús resistió al diablo? Al Señor tu Dios solo adorarás. Al Señor tu Dios solo servirás. Vuelvo a preguntarte, querido hermano, en esta mañana. ¿Tienes las herramientas para vencer al demonio, la carne y el mundo? Sí. El amor de Dios está en ti. El amor de Dios está en ti. No vences al mundo para que Dios te ame. Vences al mundo porque Dios te ama. Aleluya. Vences al mundo porque Dios te ha amado. Y tanto te amó Dios que te hizo morada de su Santo Espíritu. Juan Calvino decía que Satanás había hecho de los hombres un aposento, una posilga, que el corazón del hombre era la posilga del diablo. Pero Cristo, al morir por su pueblo, al derramar su preciosa sangre, ha hecho de los hombres templo del Dios vivo. Eres templo del Dios vivo. Eres consagrado al Dios vivo. El amor de Dios mora en ti por el Espíritu Santo que ha sido derramado. ¿Qué peligro corremos entonces si continuamos amando al mundo o no confrontamos ese amor que puede estar en nosotros hacia el mundo? Corremos también el peligro de que el mundo conduce a la apostasía. Sí, hermanos. Y si quiere reflexionar más sobre el tema, puede buscar en el canal de YouTube la predicación que hizo Cristian de Hebreos capítulo 6 sobre el peligro de la apostasía. El amor al mundo y hacia las cosas del mundo conducen hacia la apostasía, hacia apartarnos de la fe. Escuche por favor, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, dejaron la fe. Se extraviaron de la fe. ¿Lo notó bien? La codicia, el amor al mundo, ¿hacia dónde los llevó? A extraviarse de la fe. Y esto está registrado en las Escrituras porque sabemos que Pablo habla de Demas, uno de sus colaboradores, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Pablo habla de Demas, uno de sus colaboradores, y Pablo dice de Demas, Demas amando más este mundo,
me ha desamparado. No sea así contigo. No sea así con nosotros. No sea así que siguiendo los deseos de nuestra carne, la vanagloria de la vida, amemos más este mundo que a Dios. Última razón y conclusión. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Juan nos dice, porque este mundo pasa. Este mundo va a pasar. A este mundo solamente le espera el juicio de Dios. Este mundo pasará. Y todas estas cosas van a pasar. Todos los valores mundanos se van a acabar. Todo lo que el hombre valora, todo lo que el hombre está dispuesto a entregarle, vida, respeto, salud, dinero, va a terminar. Pero ¿qué no pasará? El reino de Dios. ¿Qué no pasará? La iglesia del Dios Santo. ¿Qué permanecerá para siempre? El reino de los cielos que es eterno. Pero hay algo que también nunca dejará de ser y que permanecerá para siempre. El amor de Dios. ¿Por qué no debes amar al mundo? Porque el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pastor, pero yo veo debilidad en mí. ¿Cómo estoy seguro de que voy a hacer la voluntad de Dios? Querido, el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. El mundo y sus deseos pasan. Pero el amor de Dios, que es infinito, que es eterno, que es inmutable, nunca pasará, nunca dejará de ser. Dios nunca dejará de amar a los suyos. Dios siempre sostendrá a los suyos. El mundo despreciará a los suyos. El mundo destruirá a los suyos. Pero Cristo permanecerá fiel con su pueblo y fortalecerá y afirmará a los suyos, porque su amor nunca, jamás dejará de ser. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay una oración registrada del gran puritano Thomas Goodwin que hemos estado siguiendo esta semana en los devocionales. El corazón de Cristo manso y humilde. Y él dice lo siguiente: ¿debería vivir por aquello que Cristo murió? ¿Debería vivir por aquello que Cristo murió? Aquel que nunca conoció pecado y experimentó el tormento por él. ¿Debería yo ser tan cruel como para disfrutar el deleite del mundo y del pecado por el cual Cristo pagó por mí y murió en la cruz? No, no. ¿Por qué? Mas Dios muestra su amor para contigo, que siendo aún pecador, Cristo murió por ti. Cuando tú no podías amarle, Él murió por ti. Cuando tú no podías demostrar que no ibas a amar al mundo, Él murió por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, ¿dónde está la motivación para orar, hermanos? ¿Dónde está la motivación para apartarnos del mundo y buscar a Dios? Su amor. El amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados ahora hijos de Dios. Renueva tu mente ahora. Oremos al Señor y pidamos tener la certeza de su amor y la convicción de su pueblo como hijos suyos. Oremos.